Hola, Isa del futuro. Espero que estés bien. Me gustaría presentarte nuestro proyecto que hicimos con Ben. Es una presentación de Prezi, espero que te acuerdes. Y pues quiero mostrarte cómo crecí durante el semestre. Verás, al principio de nuestro semestre, pues comenzamos con nuestro primer registro, estaba dividido en dos partes nuestro proyecto. Era escribir 50 cosas que hacían que nuestra vida valiera la pena y unas 20 cosas que hacían que nuestra vida fuera un poco difícil. No sé si te acuerdas cuando lo escribiste. Esa fue nuestra primera parte. En realidad, en las 50 cosas puse cosas que recordaba. Bueno, que en realidad hacen que mi vida valga la pena. Espero que sigan siendo las mismas de alguna forma cuando veas este video. Espero que siga valiendo todo esto o que hayas encontrado nuevas cosas, que también sería muy genial que siguieras experimentando y que encontraras cosas que te hagan crecer todavía más y que sigas experimentando, conociendo hasta que encuentres, si es que pasa, algo que pues que le dé sentido a tu vida, que lo encuentres. Y si no, si ya lo encontraste, pues adelante, hazlo. Y que sigas buscando la paz, porque de verdad eso es lo que ahorita hace que el mundo siga girando para ti, bueno, para mí. Y las 20 cosas que hacen mi vida un poco difícil, pues en realidad son cosas más internas. El estrés, la ansiedad, la inseguridad, eso sí ha sido muy difícil, pero bueno. Y luego la segunda parte, como recordarás, fue... A mí me encanta esa imagen que puse, la verdad. ¿Sabes? No sé si te acuerdas, pero esta frase, bueno, esta imagen venía con una frase que explicaba mucho, que nosotros tenemos un universo dentro de nosotros. Y bueno, esa frase tenía mucho significado. Y luego la segunda parte se trataba acerca de explicar, bueno, teníamos que escoger 7 cosas de las anteriores, de las 50 anteriores, que hacían nuestra vida más amena, y teníamos que explicar las 7 cosas. Tú escogiste salir a respirar cuando de verdad lo necesitas, porque siempre ha sido una forma de encontrar paz en ti y de seguir observando las cosas, que esos pequeños detalles que hacen que la vida sea bonita. La segunda cosa que escogiste son los abrazos, siempre han sido muy importantes para nosotras. Mm, son representan una unión, una conexión con las personas, y pienso que por lo menos deberíamos dar 5 abrazos al día para sentirnos bien. El tercero, sonreír. Sonreír también es muy importante, no solo porque demuestre felicidad o simplemente sea un gesto con nosotros mismos, pero es algo que también puedes regalarle a los demás, además de un abrazo, escucharlos. Con una sonrisa puedes cambiarle el día a alguien. La música, wow, la música. ¿Sabes? Lo he estado pensando, pero no sé si estaría bien. Tú que estás viendo esto y que probablemente ya sepas lo que vas a hacer, si ya descubriste algo, que
que haga tu vida más bonita y que te haga feliz, porque eso es lo que buscamos, ¿no? Tener algo que nos haga felices. Yo considero que la música es una de esas cosas. Es una de las pocas cosas que me hacen sentir bien y viva ahorita. Espero que siga siendo así en el futuro, pero lo he pensado y quizá me gustaría dedicarme a algo así. Digo, cantar es, es una forma de conectarme con las personas, pero también de conectarme conmigo misma y pues al escribir una canción y cantarla, tú le das sentimiento con tu voz y tratas de expresar lo mejor posible lo que sientes. Y eso es una de las maravillas que hace la música. La siguiente cosa es ver a alguien con los ojos brillantes. Cuando, bueno, aquí pusiste el ejemplo de cuando ves a las personas que aprenden o encuentran su pasión, ves esta pasión en sus ojitos. Y es uno de los sentimientos más vivos que puedes encontrar en alguien. Y eso es algo que espero que encuentres en ti. La siguiente es paz interior, que es de las sensaciones más hermosas, porque sientes que ya nada te puede perturbar y que todo va a estar bien. Probablemente esté bien, pero en ese momento tienes que agarrar esa fuerza que te da la paz interior para guardarlo para después o para tener ese saber cómo quieres sentirte. El amor, vaya. Eh, bueno, pues el amor familiar, el que te da tu familia, considero que es ahorita una de las cosas que más me hacen falta. Espero que en el futuro no sea así, que de verdad puedas levantarte todos los días y decirle a mamá y a papá que los quieres mucho, que les des un abrazo, porque ahorita no lo haces y creo que debería ser algo que debería estar haciendo. Demostrar el amor a las personas que tienes ahorita, porque probablemente ya no estén después o no sé, cualquier cosa puede pasar. Y pues si es amor hacia ti misma, es uno de los es un reto amarse a sí mismo, pero para amar a alguien más también necesitas amarte a ti mismo. Entonces, debes de buscar formas de encontrar ese amor hacia ti mismo o simplemente aceptar cómo eres y amar lo que eres. Eh, ah, esta parte del proyecto, bueno, ahí van las 7 cosas que tenemos que explicar y luego vienen son 3 cosas que hacen nuestra vida difícil explicadas. La primera que escogiste es la desorganización, porque yo siento que ahorita nos estresamos demasiado y no le damos importancia a las cosas que de verdad nos servirían. Esto, la escuela es importante, pero también hay otras cosas que nosotros deberíamos, que al fin y al cabo van a ser prioritarias y que si no las hacemos prioridades ahorita, más adelante no van a no van a ser fructíferas. No sé si me expliqué. Porque podrás ser súper organizada con la escuela, pero tu vida personal es un desastre, básicamente. Overthinking. A veces me canso de sobrepensar las cosas. Es
darle vueltas a tu cabeza todo el día y no encontrar respuestas o simplemente bloquearte más. No está bonito el sentimiento. No está bonito lo que haces y deberías dejar de hacerlo si todavía lo haces. Espero que te des cuenta de que eso es muy, 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 muy frustrante. Hopelessness. ¿Sabes? Hace poco aprendí que hay una diferencia entre la fe y la esperanza. Bueno, en español es más fácil reconocer la diferencia porque en inglés es hope y faith, pero esperanza es algo que esperas que pase, que lo pones en manos ya sea de un ser divino o de un ser divino o de ti mismo, pero esperas que el destino o algo te traiga eso que deseas. Y la fe, no, la fe solamente es una aceptación ciega. Con la fe son estas, puedes estar seguro de que algo va a pasar, pero con la esperanza solamente es una posibilidad. Con la fe lo aceptas y estás seguro de que va a pasar, pero con la esperanza es diferente, solamente lo esperas. Y aquí en este caso, yo considero que me refería a que ya no esperaba que pasara nada, porque a veces sigo sintiéndome así y es un poco complejo salir de ahí, porque después de todo pienso que ¿para qué estoy haciendo esto, no? Si ¿qué es lo que vendrá después para mí si sigo trabajando así? Entonces me cuesta todavía mucho trabajo. Pero no, ya estoy en terrible desacuerdo en lo que puse aquí abajo. Hopelessness, hopelessness will make you strong, endurable. Eso solo pasa si tú comprendes lo que pasa. Y no. Bueno, llegamos al segundo registro. Y en este registro nosotros tenemos que primero hacer un Care Bell Belly, que es este dibujo que hiciste. Todavía lo tienes. Yo espero que todavía lo tengas. En donde nosotros teníamos que representarnos en ese dibujo, poner las partes más importantes de nosotros aquí. Y pues yo decidí dibujar un corazón. En la explicación puse que era el corazón representaba la pasión que tienes, el, las raíces del árbol representaban tus raíces como persona. Aquí estás tú cantando Patron Saint. Es una de mis canciones favoritas ahorita, pero nunca, yo no tengo canciones favoritas. Bueno, una sola canción favorita, pero sí tengo varias. Y digo, espero que sigas encontrando más. Claro, el momento cambia y tu canción favorita también. Aquí sigues cantando. Aquí es la luz que te da cantar. Las hojitas de los árboles representan a las personas que van, nacen de ti y luego se van, se las lleva el viento. Y eso está bien, ¿no? Los pajaritos. Los pajaritos no recuerdo qué puse. Bueno, el petirrojo. Sí, la verdad es uno de mis pájaros favoritos. Pero considero que mi favorito es el pavo real. Mm. Claro, mis colores favoritos. El azul y el rojo.
y las virtudes que las... Oh, excelente. Bueno, y eso sería como básicamente la explicación de mi Kerber Belly, que intentaba demostrar lo que soy en un dibujo. Claro que no podría poner cada aspecto de mi persona en un dibujo, pero es lo más que le pude poner. Y luego, con nuestro... Bueno, nosotros después tuvimos que utilizar este Kerbal Belly como nuestro logo para ser un superhéroe. En este caso, tu superhéroe se llama Hexe Izara y es una bruja. Bueno, más adelante te contaré de esto. Entonces tenemos que diseñar nuestro vestuario, nuestro outfit para ser un superhéroe. Tú aquí en este caso utilizaste una maquinita de generador para hacer tu disfraz. Y estuvo padrísimo, la verdad, la actividad. Estuvo muy buena. De aquí tenemos que también poner nuestro Kerbal Belly. Luego, tú tenías que hacer un infographic con el superhéroe que habías creado anteriormente, también explicando la actividad. Tu personaje se llama Hexe Izara. Se supone que es una bruja que pues conoció a su maestro y este maestro le enseñó las artes de la magia. Pero en realidad sí existió esa persona y sí fue real el asunto. Tus superpoderes pues en realidad es utilizar la magia para poder con tu tarjetita, carta, tú podías activar tus hechizos y básicamente abarcaban todo. En The Path of the Hero, de acuerdo a tu historia, que tu maestro se va y tú te quedas pensando qué está pasando y decides hacer algo bueno, porque ¿por qué no? Entonces tú decides empezar con las personas, empezar a contribuir con esta amabilidad, con esta servilidad, de una forma kantiana, en la que tú tratabas a las personas como tú quisieras ser tratada. Entonces, así es, siendo amable, siendo cuidadoso con lo que haces, aceptando tus responsabilidades, tú también hacías que las demás personas se preguntaran por qué está haciendo esto y vieran que es una forma de en verdad ayudar a los demás, a ayudarse. Es como si tú fueras el ejemplo y los demás fueran la cadena que sigue después de que tú des el ejemplo. Y pues también es servir a la comunidad mediante tus acciones. Aceptas tu papel, como diría Confucio, y de esta manera tú contribuyes al bien de la comunidad, a la felicidad comunal. Tu traje, pues en realidad pensaba hacerlo más hardcore, pero pues estuvo muy padre. Ahorita vas a ver en el cómic, porque con ese superhéroe nosotros teníamos que hacer después un cómic. Y pues básicamente es esto, explicar la carta, que con esta activamos nuestros poderes mágicos, con la blusa, los guantes, todo eso loco. Pero lo que más me gustó fue el origen, el nombre. Me costó mucho pensarlo y creo que estuvo bastante bien. Hexe, como recordarás, es bruja en alemán. Eh, Isdara, pues es Isa. Y Dara es un nombre en árabe que significa compasivo. Y engloba básicamente todo el concepto de tu nombre.
La verdad es que yo espero sí convertirme en este superhéroe. Oh, me faltó esta parte. Tu misión y tu deber con la comunidad. Bueno, se supone que en tu historia tu maestro regresaba como villano y tú tenías que pelear contra él. Que no deberían usar la magia para destruir o para hacer el mal, sino para realizar buenas acciones. Entonces tú decides pelear a tu maestro enseñándole que ese no es el camino a seguir, sino que debería seguir el camino de la compasión y de ayudar a otros. Porque tampoco está bien utilizar la magia. En realidad todo esto es una metáfora para el mundo real. Y tu legado, ser recordado como el defensor, amar a otros. Y lo que importa es que todos lleguemos a esta paz con nosotros mismos y con los demás. Espero que esto, el concepto de tu superhéroe, de verdad lo hayas aplicado en tu vida. Yo voy a comenzar desde ahora. Espero que tú también sigas haciéndolo, porque no me voy a detener. Y bueno, nuestra parte final, se podría decir, además de este video, es, fue hacer un cómic. Pero haz de cuenta, no sé si recuerdes, que teníamos que jugar frisbee un día y con ese equipo con el que jugamos frisbee tenemos que hacer una liga de superhéroes. En este caso fuimos bastante afortunados de que tuviésemos ya a Elizabeth, no sé si recuerdas, ella perdió, estuvo muy gracioso esto, pero, pero pues no cumplió con el promedio que se propuso y entonces tuvo que cambiar su héroe por un villano. Y pues básicamente no teníamos que pensarle mucho porque para ser nuestro villano de toda la liga, porque ella englobaba todo lo que nosotros queríamos pelear. Y pues nosotros creamos nuestra aventura, nos llamamos Ética Quadrigis y contra el Phoenix, que es su nombre. La historia comenzó con tu maestro dándote la carta para que pudieras ser un superhéroe. Y luego este maestro, Ben, es Ben, nos comenzó a reunir a todos, para que pudiéramos juntar una liga para pelear contra este villano que era de Phoenix. Ben primero reclutó a Hina y luego llevó a Neurolobatic Shark, que es, bueno, Hina es Fanny y Shark es Orlando. Entonces ellos tienen una especie de bromance que más adelante se va a desarrollar y va a terminar siendo una historia muy rara. Primero Ben los recluta a todos y luego llega Jelly Poison, que es Dora, y ellos dos la vuelven buena porque en realidad estaba pasando por una crisis de superhéroe. Entonces ya estamos todos juntos y nos cuenta Ben, nuestro maestro, cuál es la razón de que nos haya juntado. Algo así como Nick Fury con The Avengers. Teníamos que pelear contra ella porque está destruyendo a los héroes. Porque esa es su misión, acabar con todos los héroes del mundo. Entonces, ella va contra nosotros y decide secuestrar a Hina. Neurolobatic Shark se, se es afectado por la pérdida de Hina y fue una forma de romperle el corazón. Entonces su martillo con todos los poderes se perdió. Luego nosotros tratábamos de ayudarlo para que fuera, para recuperarlo, para que no se deprimiera tanto y para darles
todo el equipo, la fuerza necesaria para seguir con la batalla, para ir a pelear contra The Phoenix. Fuimos con ella y encontramos que Orlando encontró la fuerza para rescatar a Gina. Y por la amistad. Y después, cuando ya recuperan todo, Orlando le da un golpe por la amistad y cae al suelo, y luego los demás comenzamos a pelear contra ella. Aquí podrás ver que nosotros utilizamos nuestros poderes para destruirla, y luego Jelly Poison utiliza su poder para cambiar su corazón y volverla buena, para que nosotros fuéramos un mejor equipo del mundo. Y eso es básicamente toda nuestra todo nuestro proyecto. Espero que hayas recordado todo lo que hiciste el semestre. Y pues quiero que veas cómo de esto, desde, desde nuestro primer registro, cómo fue evolucionando tu pensamiento. Porque esa es una parte muy importante de nosotros. Y también lo que Ben nos enseñó, ¿no? Nos enseñó a una forma de razonar todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. También aprendí mucho con los chicos a trabajar en equipo, porque hacía muchos proyectos con ellos, no sé si recuerdes. Y todas las amistades que generé por ese semestre, a todas las personas que conocí, a todas las personas que formaron parte de mí. Eso es algo que tienes que seguir haciendo. Recordar que lo bueno está en ti, que debes seguir tus pasiones y que debes de buscar algo que haga que tu vida tenga un propósito. Encuéntralo. O sigue experimentando. No sé qué estés haciendo en este momento. No sé si ya lo encontraste. Si lo encontraste, sigue tu instinto. Pero si ahorita es muy difícil escoger, quizá porque no lo he vivido lo suficiente, pero siento que le falta ese algo a mi vida. Y si no lo has encontrado, espero que lo encuentres. Y solamente quiero decirte que sigas a tu corazón y a tus instintos. Si sientes que algo está mal, no lo hagas. Te vas a arrepentir. Y piensa muy bien lo que vas a hacer. Claro que depende de la situación, pero piénsalo antes de tomar una decisión, porque puede cambiar todo. Espero que sigas muy bien. Espero que cuando veas esto no te aburras tanto de mis caras, porque, bueno, verás. Cosas pasan, finales. Y espero que nunca borres esa sonrisa de tu cara, por más difícil que sean las cosas. Bye. Cuídate mucho. Nos vemos.